Este tema 2 ya empieza a ser un poco más entrar en materia, como quien dice, ¿no? El primer tema era un poco introducción, queremos que entendáis, bueno, pues la historia de la IA, tanto tradicional como generativa, queremos que tengáis un entorno de desarrollo ya preparado, que sepáis lo que se va a ir haciendo, y en el tema 2 ya empezamos a entrar en materia. Es verdad que no entramos en IA generativa, ¿vale? A partir del siguiente tema ya sí que empezaréis a tocar cosas de IA generativa, pero empezaremos a tocar aquí y además creo que en el tiempo en el que vamos a trabajar vais a ver cosas bastante avanzadas de temas de Machine Learning tradicional, ¿vale? Simplemente por recordaros, la IA generativa es aquella IA que genera, ¿vale? A partir de un input, una serie de contenido original entre muchas comillas. Para cumplir un fin, un propósito específico, ¿vale? Entonces, bueno, en las próximas 3 clases vamos a ver los distintos tipos de Machine Learning, vamos a entrar en el Deep Learning, que son las famosas redes neuronales, incluso entrenaremos al final del tema 2, entrenaremos una red neuronal convolucional, que si os acordáis eran aquellas que eran capaces de identificar imágenes. ¿De acuerdo? No me voy a adelantar mucho, simplemente preguntaros si tenéis alguna duda hasta aquí, y si no, empezamos con la clase. Vale. Fenomenal. La primera... Vaya por Dios, a ver si puedo cambiar. Aquí, vale. La primera clase, la primera parte va a ser más teórica, ¿vale? Vamos a ver todos los aspectos más importantes de la IA y de lo que vamos a ir haciendo. Y luego, en la segunda parte de la clase vamos a meternos al código, ¿vale? Deberíais tener disponible, si habéis hecho, ya sabéis, tema de los deberes y tal, lo que vamos a ir viendo durante la clase, que son un par de notebooks, pero bueno, lo vamos a ver en directo. Tampoco es necesario que lo ejecutéis a la vez que yo, pero sí que entendáis todo lo que se está haciendo, ¿vale? Son 2 notebooks que están bastante estructurados, que tienen muchos comentarios y que bueno, que se pueden ejecutar sin mayor problema, van a funcionaros, deberían funcionaros a la primera. Pero bueno, también, bueno, si incluso si podéis ejecutarlo a la vez que yo para ir viendo cómo os va saliendo a vosotros, pues mejor que mejor, ¿de acuerdo? Dicho lo cual, recordad que hay mini modulitos a lo largo de la parte teórica, haremos pausas en cada módulo por si hay alguna pregunta, y ya sabéis que a mí me gusta intentar dejar 10 minutos al final de la clase para dudas, así que si son dudas que creéis que se puedan alargar más o que sean más complejas o que no se puedan resolver en un par de minutos, pues sí que os agradecería que las apuntéis y al final de la clase, si me queda alguna, pues la resolvemos sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos allá. Tema 2, fundamentos de la IA y el Machine Learning. Fundamentos a nivel teórico, ¿vale? Luego veremos los fundamentos a nivel práctico, que también es muy importante. Pero ya diría, en estos sentidos, además, yo creo que nos va a ayudar mucho a visualizar lo que estamos haciendo. Sobre todo porque cuando trabajemos en Python y trabajemos con el código, vais a ver una marabunta de información, muchos datos, muchos gráficos, muchos tal, y lo importante es no perder el foco en cuál es el objetivo de todo lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Este es el contenido que vamos a ver. Os voy a introducir a los tipos de modelos de Machine Learning. Creo que no di ningún esbozo de lo que iba a contaros, así que será nuevo para vosotros. Hablaremos de los modelos supervisados y los no supervisados, y luego hablaremos de un concepto que se llama el concepto de entrenamiento, de test y de inferencia. Veremos lo que significa y finalmente veremos cómo evaluar todos los modelos que entrenemos, ¿vale? Tanto hoy como en el futuro, incluso si acabáis dedicándoos no tanto a la IA generativa, que las métricas, bueno, es poco probable que tenéis un modelo de IA generativa a nivel profesional, a no ser que entréis en una mega empresa tipo OpenAI o algún proveedor del estilo, pero bueno, si acabáis dedicándoos a la ciencia de datos y al Machine Learning tradicional, las métricas serán, pues bueno, vuestro mantra, ¿no? Sabréis evaluar vuestros modelos y sabréis ver cuáles funcionan y cuáles no y por qué, ¿de acuerdo? Introducción a los tipos de modelos de Machine Learning. Vamos a hacer una recapitulación de lo que vimos en el tema 1, en la primera clase. Y básicamente, si algo os tiene que quedar de mis clases durante estas 3 semanas, es lo siguiente, ¿vale? Cualquier modelo de Machine Learning, de inteligencia artificial, de redes neuronales, de Convolutional Neural Networks, de IA generativa, siempre parte de esto, ¿vale? Este es el origen, siempre, ¿vale? Sin datos no hay Machine Learning. Y de hecho ya lo hablábamos, ¿no? Antes de llamarse inteligencia artificial se llamaba Big Data, porque era la manipulación y el trabajo con una gran cantidad de datos, ¿de acuerdo? Esta cantidad de datos lo que se hace es, oye, pues yo lo ingesto a un algoritmo, ¿vale?
que aprende. Vamos a poner las famosas comillas, aprende. No es que aprenda realmente, pero sí que es verdad que reconoce una serie de patrones intrínsecos a la información de esta base de datos de entrenamiento o aprendizaje y ajusta, acordaos las tuercas, ¿no? De esa caja negra se van apretando unas y aflojando otras para ser capaz de responder a lo que esa base de datos de entrenamiento o aprendizaje representa. Cuando yo tengo datos nuevos que nunca ha visto el modelo de inferencia de predicción, utilizo ese algoritmo para realizar esa inferencia, ¿no? Esa predicción en base a lo que ha aprendido, entre comillas, o a lo que ha identificado y, por lo tanto, lo que ha ajustado sus parámetros, sus tuercas, para realizar una inferencia y una predicción con datos que nunca había visto en el pasado. ¿De acuerdo? El ejemplo que os puse yo creo que es bastante visual, es este hospital de toda la Comunidad de Madrid, con infinitos o muchísimos pacientes, ¿vale? A estos pacientes, pues, toda la información que tenemos de ellos es lo que denominamos esa base de datos, ¿no? Ese Big Data, toda esa información. Cada uno de los pacientes se denomina instancia, no es importantísima la nomenclatura, pero bueno, si se os va quedando yo más que contento, y cada una de las variables, ¿no?, que identifican a ese paciente, pues son los que denominamos las características. Estas características son parámetros únicos de cada paciente de los que nuestro modelo aprenderá, ¿vale?, entre comillas, o encontrará patrones para luego poder realizar inferencia. ¿Cómo? Bueno, pues con el proceso de entrenamiento y esta base de datos de nuestros pacientes generamos un modelo que denominamos entrenado y luego cuando entra un nuevo paciente lo que hago es realizar la inferencia, ¿vale? Esa inferencia, pues en este caso concreto de esta base de datos, si os acordáis era, oye, ¿el paciente está enfermo o no está enfermo? ¿No? Al final el objetivo, pues había muchas opciones, ¿no? Al final esto es todo ficticio, evidentemente, es teórico, pero la idea es, oye, yo tengo un registro de 300.000 pacientes a los que después de hacerles pruebas han resultado estar enfermos, y lo que yo quiero es que cuando me entre un nuevo paciente y le haga estas pruebas, no tenga que hacerle la última prueba que me diga si está enfermo o no. Automáticamente tengo un modelo que por detrás me diga si efectivamente está enfermo o no. ¿De acuerdo? Esta es la predicción. Y entonces se me ocurre la pregunta, ¿qué tipos de IA existen? ¿Vale? Los tipos de IA, en el 99% de los casos, dependen de la etiqueta, ¿vale? De esta parte de aquí. En función de cómo sea esta etiqueta, ¿vale? Será un tipo de IA u otro tipo de IA, ¿vale? Pues os voy a poner aquí los nombres y a ver si alguien sabe decirme qué creéis que es el aprendizaje supervisado. Os he pillado... ¿Una predicción del tiempo? Predicción meteorológica, por ejemplo, un conjunto de datos históricos de meteorología y puedes hacer la predicción del tiempo de mañana. Bueno, eso es un ejemplo muy concreto. Eras Cristina, ¿verdad? Sí. Vale, eso es un ejemplo un poco más normal de lo que yo quiero. Yo quiero que me digáis, ¿vale?, en función de las etiquetas, ¿vale? De la tipología de etiquetas, ahora entramos en los detalles, ¿vale? Pero tenemos una base de datos muy grande, y tenemos unas etiquetas. En función de cómo sean esas etiquetas, existen, en principio, estos tres grandes grupos de modelos de Machine Learning. El aprendizaje supervisado lo dice el nombre, pero a ver si alguno sabe decirme exactamente qué quiere decir. Es como enseñarle con soluciones a la IA. En plan, ya tienes unas soluciones definidas, ya tienes una muestra definida y le dices cómo se debe comportar en función de los X parámetros. Le dices, si cumple esto, esto y esto, sí, si cumple esto, si no lo cumples, no, ya sí. Vale. Me gusta. Es cierto, pero yo creo que no lo visualizamos, ¿vale? El aprendizaje supervisado lo que dice es que la etiqueta, ¿vale?, las etiquetas, estas de aquí, se conocen a nivel histórico. Que es el ejemplo este, ¿vale? Este ejemplo de aquí es un aprendizaje supervisado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo utilizo etiquetas, ¿vale? Etiquetar, ¿sabéis lo que significa, no? Es ir marcando si no, lo que ha dicho Manu. Pues efectivamente, el aprendizaje supervisado, nuestra base de datos de entrenamiento tiene etiquetas. Es decir, el histórico que yo tengo de mis datos está etiquetado o tengo registro de él. Y aquí entraría el ejemplo de Cristina. Si yo sé el tiempo que ha hecho durante esta semana, puedo predecir de la semana que viene, ¿vale? Estaría etiquetado. Luego vemos las clasificaciones de regression, es una variante de cada uno de ellos, pero esto es lo importante. En no supervisado, por el contrario, no tengo etiquetas, no tengo ni idea de la salida, ¿vale? Imaginaos, yo cojo a mis pacientes con todas esas pruebas y automáticamente el modelo, ahora además vamos a ver un ejemplo y creo que os va a gustar, el modelo automáticamente separa los distintos pacientes según los parámetros que él considera oportunos. De hecho, eso es lo que significa clustering, es una segmentación, una separación de mis datos. Vamos a ver un ejemplo además en Python, o sea que lo vais a entender. Y el aprendizaje por refuerzo es una combinación. Una parte de mis datos la tengo con etiquetas y otra parte de mis datos no la tengo con ejemplo. Vamos
vamos variando, ¿vale? Utilizo las que tengo etiquetadas para etiquetar las otras, utilizo las otras, por ejemplo, los GANs, ¿no? Que compiten unas con otras de inputs, pero bueno, esto es un poco más complejo, no lo vamos a ver, tampoco es el objetivo del máster, que seáis expertos en Machine Learning, pero bueno, que sepáis que existe otra tipología de Machine Learning que es el aprendizaje por esfuerzo, ¿vale? Quedaos con esta foto, luego vamos a profundizar, pero quedaos de momento con esta foto. Y ahora me gustaría enseñaros el flujo completo de un proyecto de Machine Learning, ¿vale? Porque además lo vais a hacer hoy, ¿vale? Hoy vamos a hacer un par de proyectitos pequeñitos de Machine Learning y vais a ver, si lo ponéis en paralelo, vais a ver que todo lo que vamos haciendo en el notebook sigue estos pasos uno por uno, sin falta, ¿vale? Primero de todos, creo que es evidente, partimos de datos, siempre partimos de datos. Si no hay datos, no hay Machine Learning, no hay inteligencia artificial. Que nadie os diga que esto es no hay arte de magia de ¿vale? Sin información no funciona, y lo que os digo. Y hay una expresión muy famosa que a mí me gusta mucho que si entra porquería, sale porquería, ¿vale? Si los datos de tu empresa o de lo que sea están mal, sucios, con muchas cosas incorrectas y demás, no hay modelo de Machine Learning que arregle eso, ¿vale? Entonces, el dato, el origen del dato, es lo más importante para cualquier modelo de Machine Learning, ya sea supervisado o no supervisado, por refuerzo o de la tipología que sea, ¿vale? Una vez tenemos los datos, no metemos todo al modelo. Hay que trabajar ese dato, ¿vale? Porque por muy limpio que sea el dato, nosotros somos personas inteligentes y sabemos interpretar e identificar puntos que van a ayudar al modelo, ¿vale? A funcionar mejor y hacer mejor el trabajo que queremos que haga por nosotros, ¿vale? Ese es el trabajo del análisis de datos y procesamiento, ¿vale? Pues oye, en la parte de aquí a la izquierda, el EDA, que es EDA, que es Exploratory Data Analysis, ¿vale? Es el exploratorio de los datos. Oye, yo me acaban de dar una base de datos de 10 millones de usuarios de una página web, por ejemplo. Ostras, pues vamos a ver qué hay, ¿vale? Vamos a ver cuántos usuarios tienen, yo qué sé, tienen más de 10 años de antigüedad, su sexo, si puedo saberlo, cuántas veces entran a la semana, ese tipo de KPIs, ese tipo de información. Supongamos que el negocio me dice que lo que quiere saber es cuándo voy a tener una compra, ¿no? En mi página web. Pues toda esa información me va a ayudar a entender si los datos que me ha dado sirven para ese propósito. Lo vais a ver muy claro en el ejemplo práctico, ¿vale? Pero pensad que todo lo que podamos hacer nosotros por el modelo, toda la información que podamos extraer, validar y procesar nosotros previo a ingestárselo al modelo, es siempre trabajo que nos vamos a ahorrar en el futuro a la hora de entrenar, ¿vale? Entonces, la parte del EDA, ese es exploratorio, además ese es, bueno, es como el trabajo normalmente de los analistas de datos, ¿vale? Se llama Exploratory Data Analysis, pues los analistas de datos cogen grandes cantidades de información y sacan información importante de dichos datos. No os confundáis con los BASE, ¿vale? Con las visualizaciones. Esto va mucho antes. Esto es un trabajo, un ayudante o un trabajo paralelo al del Data Scientist. Los Data Scientists también lo hacen a veces, ¿vale? Si no hay presupuesto, pero el Data Analyst lo que hace es analizar todos los datos, ¿vale? Y prepararlos para que el Data Scientist tenga algo con lo que empezar a trabajar, ¿vale? Y el Data Wrangling, que bueno, tiene muchos nombres, yo he puesto Data Wrangling, como podría haber dicho, procesamiento, es la implementación de todo lo que haya encontrado que se pueda mejorar dentro del exploratorio de los datos. Os pongo un ejemplo. Oye, mis datos en la columna F siempre están a nulo. En la columna F, que es, yo qué sé, tiempo que pasa en una pestaña. Pues si siempre son nulos, esa columna me la cargo, ¿vale? Por ejemplo... Disculpa, una pregunta. Sí. Bueno, si lo entiendo yo, que por lo menos en mi empresa, eso que tú estás mencionando se llama Data Engineer. El Data Analyst hace otras funciones en mi empresa, o sea... Bueno, a ver, hay muchas nomenclaturas, pero sí, el Data Engineer, ahora si queremos comentamos, el Data Engineer es más transversal y el Data Engineer trabaja más en ETLs y en productivización, ¿vale? O sea, pero la nomenclatura es un poco irrelevante, ¿vale? Al final piensa que es una persona la que tiene que estar haciendo esto. El Data Engineer es más estructural, a nivel código, a nivel infraestructura, escalabilidad, toda la parte de ingesta, ETLs, preprocesamiento, procesamiento, tal, pero de algo que ya está preparado y validado por el Data Scientist, ¿vale? Y luego está el ML Engineer, que hace las dos cosas, ¿no? Hace la parte de el Data Scientist, que es el entrenamiento de modelos, y hace la parte de Data Engineer, que es su productivización. ¿De acuerdo? O sea, yo como lo tenía entendido, o sea, disculpa, o sea, no es por cuestionar el entendimiento, pero es que, o sea, por lo menos en mi empresa vemos que el que prepara los datos, o sea, eso lo llamamos Data Engineer. El que realiza los modelos lo llamamos Data Scientist. Después el que operacionaliza, como tú bien dijiste, ese es un MLOps Engineer. Y ya el Data Analyst lo que hace es, bueno, es que por eso aquí cada empresa, en nuestro caso es solo analizar datos y hacer visualizaciones. Por eso creo que cada empresa lo llama un pelín diferente y he visto bastante... Sí, puede ser. O sea, no le dé más importancia. O sea, si en tu empresa lo llaman así, al final el rol, el nombre es intercambiable, ¿vale? Y además al final a lo que tiende el mercado es al usuario full stack, que lo hace todo, ¿vale? Que prepara datos, analiza, entiende y luego lo despliega. O sea, que no le... Vamos, que no es que tu empresa lo hagan bien y las demás mal ni al revés. Simplemente es nomenclatura, es un título, ¿vale? Como cualquier otro. Vale, una vez está terminado y preparado el dato, lo siguiente
es la parte del entrenamiento o el modelado, ¿vale? El modelado se compone de 3 grandes pilares, ¿vale? Que serían la parte de ingeniería de características, el feature engineering. Una cosa es el preprocesamiento y el procesamiento de los datos, pues lo quito nulos. Binarizo variables que tienen no sé qué, tal. Y luego la ingeniería de características es trabajar el dato para que el modelo lo entienda mejor. Pues yo qué sé, el texto, las variables de texto, muchos modelos no las saben interpretar. Entonces, pues ahí tenemos que utilizar embeddings o utilizar categorizaciones como one-hot encoding. Bueno, hay muchas metodologías, pero no es que el dato esté mal, sino que el modelo, cuando se lo demos para entrenar, no va a entenderlo correctamente. Entonces, le masticamos el dato para que cuando entendemos el modelo sea mucho más fácil para él, o sea capaz, siquiera, porque habrá modelos que fallen, si no, de realizar el proceso de entrenamiento. Y luego ya está la parte de modelado, que efectivamente es, oye, ya tengo mi dato crudito, limpísimo, súper cocinadito, con toda la ingeniería de característica realizada, y te lo doy a un algoritmo que empieza a, comillas, a aprender, ¿vale? Y a sacar toda la información necesaria y a obtener un modelo entrenado. Y luego está la parte del model tuning, que el model tuning es, oye, voy a ir ajustando según qué cosas, pues ahora veremos más unos cuantos ejemplos en la parte práctica, pero entended que las tuercas que comentábamos de la caja negra son algo que se va ajustando a medida que voy entrenando el modelo con los datos, ¿vale? Y se ajusta de forma semiautomática. Pero luego existen otro tipo de tuercas, imaginaoslo como unas tuercas más grandes que están encima de la caja, que yo como programador puedo tocar, ¿vale? Que son los hiperparámetros. Los hiperparámetros yo los puedo tocar para cambiar cómo se entrena el modelo, y los parámetros se cambian automáticamente a medida que va aprendiendo información de mis datos de entrada, ¿vale? Esa sería la parte del model tuning. Y ya por último, estaría la parte de despliegue y producción, ¿vale? Que es la parte de MLOps. Oye, una vez he entrenado varios modelos, tengo un modelo estupendísimo con unos KPIs y unas métricas maravillosas, negocio le encanta el resultado, todo es Flower Power, pues ya decimos, oye, ahora esto hay que poder utilizarlo. Hay que poder utilizarlo bien, ¿vale? Hay que desplegarlo en un entorno el que sea, que pues el modelo se invoque cuando se tenga que invocar y que se deposite su predicción en un sitio para que luego se utilice, ¿vale? Esa es la parte de desarrollo de MLOps y la puesta en producción, con todos los tests, la monitorización y todo el proceso de mejora continua. ¿Qué es la mejora continua? Pues lo que hemos comentado. La parte de Git, ¿vale? Todo esto, como cualquier proyecto de software, siempre se reposita, ¿vale? Y se va teniendo un portal de versiones y cualquier hotfix o cualquier arreglo se utiliza siguiendo las buenas prácticas de Git. Y evidentemente, pues se lleva una traza de todo lo que se realiza. ¿De acuerdo? Quedamos con esta foto. Hagamos sección dudas. Te iba a preguntar, en tu opinión, un modelo cuando, o sea, con las métricas estas, con los KPIs que se miden, yo en mi caso cuando lo utilicé se medía con el ROCAU, ¿cuándo para ti un modelo es suficiente para ser utilizado? O sea, en cuanto a su valor. Buena pregunta. A ver, no quiero ser aquí, no sé si algún gallego en la sala, no, pero depende mucho, ¿vale? O sea, depende mucho del caso de uso. Es decir, tú como tienes todo el contexto muy horizontal, tú sabes los datos originales con los que estás entrenando y sabes de qué pie cojean. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate, vamos a poner el ejemplo de nuestro dataset del hospital, ¿vale? Y en mi dataset del hospital, que tiene 1 millón de pacientes, solo hay 0,01% enfermos, ¿vale? Es decir, que de este dataset de aquí, voy para allá, si puedo hacerlo así, de este dataset de aquí, únicamente pone su etiqueta enfermo, así, el 0,01% de los usuarios que tengo información. Esto es lo que se denomina dataset ultra desbalanceado, ¿vale? Muy desbalanceado. ¿Por qué? Porque tengo casi todos mis pacientes no se ponen enfermos, tengo muy poquitos. No sé cuántos tengo como 0,1%, no soy tan rápido, serán 1000, ¿no? 1000 o 100. Pacientes que están enfermos. Cuando yo entro en un modelo, va a ser muy complicado de entrenar. ¿Por qué? Porque el modelo no ha tenido mucha información para aprender los patrones de los enfermos. De los no enfermos tiene muchísima información, pero de los enfermos muy poquita. Entonces, a raíz de eso, un modelo de ese estilo, con una ROCAU de 0,7, es brutal. Porque es que no podemos pedir pegas al olmo. Sin embargo, si el modelo está súper balanceado, tengo la mitad de enfermos y la mitad de no enfermos. Es un modelo que claramente tiene unos datos estupendos, súper estructurados, tal, y no consigo más de un 0,9, pues a lo mejor tengo que replantearme el modelo que estoy utilizando, la metodología, la ingeniería de características. ¿Vale? Entonces depende mucho de la casuística. Si me pusieses un ejemplo, pues bueno, habría que verlo, ¿vale? De hecho, al final de la parte teórica te digo un par de ejemplos que os preguntaré sobre las métricas porque es importante. Además, esto no hay guía única, ¿vale? Esto es experiencia. Es probar, ver modelos, liarla con modelos y decir, vale, pues claramente cuando dije que sí, esto estaba bien,
me equivoqué, pues por lo que acabo de decir, ¿no? Porque con un 0,01% de clase positiva es imposible tener más ROCAO que esta, etcétera, ¿vale? Y también depende mucho, lo veremos, la métrica con la tipología de dato. Por ejemplo, la ROCAO, que muy bien la has comentado tú, es una métrica que vale muy bien para identificar la validez de un modelo para un dataset muy desbalanceado. ¿Vale? En accuracy no, ¿vale? Que en accuracy es la precisión. ¿Cuántas veces has acertado? ¿Por qué? Porque la accuracy, que hay 1 millón de registros y solo el 0,01% están enfermos, si el modelo siempre dice que no está enfermo, acierta el 99,99% de las veces. Pero eso no me sirve. Yo quiero identificar a los enfermos. Pero bueno, lo veremos más adelante, ¿vale? Al final la respuesta, Manu, depende. Depende mucho. Vale. ¿Alguna duda más? Sí, yo tenía una pregunta. ¿El modelo que acabas de presentar, o sea, es un modelo que se utiliza en sí en las empresas o es como un ideal? Porque, o sea, por experiencia en desarrollo de software, a mí me cuentan estos procesos, digo, sí, pero luego vas a la empresa y a lo mejor se saltan X pasos y luego al final eso no, como la parte de operaciones, que se supone que hay que hacerlo de X manera, pero luego vas a la empresa y ahora estoy en un banco y es que es un caos. Y que sí, utilizamos Scrum y haces solo en daily y es como, vale. Entonces, quería saber por experiencia si eso así se lleva a utilizar en las empresas o es como teoría de un ideal de que en teoría es el proceso bien hecho, pero luego es poco diferente lo que es la realidad. Efectivamente. Vale, esto es un ideal, esto es la teoría, esto es a lo que deberíamos aspirar, pero hay empresas, y de hecho Pablo ha dicho, ¿no? Hay empresas que pues a lo mejor al data wrangling lo llaman de otra forma, o se saltan el data wrangling, o el DEDA no lo hacen. Hay empresas que el DEDA mete el dato, mete el dato a ver qué pasa. Esto es lo que se debería hacer, de nuevo, esto es lo que se hace para modelos de machine learning. ¿Vale? Lo veremos en la próxima sesión, los modelos de deep learning no tienen la parte de feature engineering. Ya veremos por qué, ¿vale? Pero no la tienen. Entonces, esto es un estándar. Como modelo estándar se puede hacer challenge, se puede modificar. Esto no sirve de nada para IA generativa. Porque esto no es IA generativa, no tiene nada que ver, ¿vale? Pero bueno, esto sí que es un ideal, depende de la empresa. Entonces, está bien que os lo sepáis a nivel teórico, pero siempre os vais a tener que adaptar a lo que os exija vuestra compañía, ¿vale? Vale. Y, sí, y cuanto mayor sea la empresa, mi experiencia es que más caos hay. Vale, ok. Sí, esa era la siguiente pregunta. Si podías recomendar algún sector en el que, o sea, yo de experiencia por bancos y aseguradoras, profesionalmente no lo recomiendo, pero luego, claro, si hubiese algún otro tipo de empresas que dices, bueno, en estos tipos de empresas igual no vas a encontrar un entorno tan caótico. ¿Escuchas empresas grandes? Vale, eso me lo anoto. Sí, empresas grandes en general no ayuda. Todo lo que, a ver, pensad una cosa, ¿vale? Todo lo que no sea sector tecnología, que ojo también con el sector tecnología, ¿vale? Pero en general todo lo que el producto que venden no es esto, ¿vale? Sino que al final no dejas de ser un centro de costes. Los departamentos de datos, centro de costes en los que haces cosas para probar nuevas tecnologías y, bueno, pues de vez en cuando sacas un proyecto que da dinero. El caos es un mantra. Cuando de verdad vendes este tipo de productos, hombre, pues si quieres tener los que tienen este tipo de cosas, pues vete a Google, vete a Microsoft, vete a Amazon, etcétera. También te digo, yo conozco un colega de una empresa que hacía GPS, no voy a decir el nombre, que es de tecnología, que me dijo que era un caos absoluto. Entonces, bueno, depende mucho, ¿vale? Pero sí, evidentemente, si te alejas del sector del que tiene todo esto, el caos está garantizado. No le puedes pedir a una empresa que vende calcetines que tenga un estándar, ¿vale? Vale. Igual también he escuchado que hay partes en las que la IA se puede aplicar, o sea, proyectos, y hay en otros si es muy caótico, supuestamente ahí no hay mucho que hacer, ¿no? Como lo que decías al principio en las bases de datos. La base de datos es caótica y eso en ese tipo de proyectos es complejo, ¿no? Es casi imposible. Correcto. O sea, al final pensad que la IA no es la solución para todo, ¿vale? O sea, si tienes menos de 10.000 registros, a lo mejor con un Excel te vale. Y de hecho, si tienes menos de 10.000 registros, lo más probable es que esos registros sean porquería, ¿vale? Entonces, Machine Learning va ligado al Big Data. Cuantos más datos, en general, mejor. Pero no siempre tiene que ser la solución. Hay muchas veces que inteligencia de negocio e inteligencia humana van a aportar una solución mucho más rápida y económica que hacer una mega catedral utilizando Machine Learning, Deep Learning o IA generativa, ¿vale? Entonces, depende mucho de la casuística. ¿Empresas pequeñas deberían utilizar IA? Pues no. ¿Para qué quieres tener una IA en una empresa de 5 empleados que yo qué sé, que el fichero más grande que tiene 500 filas? No necesitas IA. No necesitas IA, necesitas un becario probablemente, ¿vale? Que te lo haga él, pero no necesitas IA. Al final la IA lo que trata de resolver son problemas de muchísima cantidad de información, no de cosas que podemos hacer en un par de horas, ¿vale? Vale, gracias. Nada, ¿alguna cosilla más? Venga, pues seguimos. Vamos a revisar los modelos supervisados.
¿vale? Este es un claro ejemplo de un modelo supervisado, el que estábamos comentando antes. Oye, yo tengo a todos mis pacientes y tengo la información etiquetada de si estaban enfermos o no después de realizarles una serie de pruebas, ¿vale? Son aquellos que están etiquetados y me sirven para entrenar un modelo de Machine Learning en base a esas etiquetas. Y hay dos tipos, ¿vale? Los de clasificación, ¿vale? Los de clasificación, ¿cuáles son? Aquellos en cuya etiqueta sea una variable discreta. ¿Qué quiere decir discreta? Pues que tiene un número de valores finito. Por ejemplo, enfermo o no enfermo. 0, 1, binario. Enfermo o no enfermo o no lo sé. Desconocido, ¿no? 0, 1 y menos 1, por ejemplo. O 0, 1 y 2. ¿Vale? Eso es el modelo de clasificación. ¿De acuerdo? Perdona. Los modelos supervisados de regresión, ¿vale? Son aquellos que pues tienen una variable discreta. Continua, perdón. Es decir, que puede tomar infinitos valores. Pues la esperanza de vida. ¿Vale? Infinitos o muchos valores. En este caso concreto, pues sería la esperanza de vida, ¿no? En lugar de decir si está enfermo o no, digo, pues cuánto se estima que va a sobrevivir, ¿vale? Es verdad que el ejemplo del hospital es un poco tétrico, pero os hacéis a la idea, ¿no? Y se nos pueden ocurrir un montón de ejemplos, ¿vale? Es una variable objetivo continua. La que decía Cristina antes, predecir la temperatura, variable continua, por lo tanto, de regresión. Predecir, yo qué sé, si un cliente va a dejar de comprarme, de clasificación, porque es o deja de comprarme o no deja de comprarme, ¿no? Yo qué sé, predecir el stock market, predecir, yo qué sé, el tipo de interés al que le voy a dar, predecir mil cosas, todo lo que sea un número entre el 0 y el muchos, o entre el menos muchos y el más muchos, es regresivo. Si es 0, 1, 2, 3, 5 categorías, es de clasificación, porque clasificas en uno de los grupos. ¿Vale? Manu. Una cosa que siempre he pensado, no sé si es una tontería, al final una variable continua puede ser también discreta, ¿no? Porque tú puedes decir que, o sea, por ejemplo, la probabilidad de que alguien compre o no, yo puedo hacerlo continua estableciendo que la probabilidad de que alguien me compre es cuando sea mayor de un número, ¿no? Correcto. Y de hecho, bueno, a ver, por partes. En general, cuando hablamos de modelos de clasificación, ¿vale? Hablamos de pocas categorías. Cualquier modelo, evidentemente lo que dices, ¿no? Si es la probabilidad, pues de 0 al 1 hay 100 números, ¿no? 0,01, 0,02 y por lo tanto podría ser de clasificación. No va por ahí, ¿vale? La idea es que la clasificación sea de pocas categorías, porque si no el modelo no se va a comportar bien. Ahora bien, los modelos más modernos de clasificación y de regresión, cuando binarizaban, es decir, cuando clasifican, lo hacen con una confianza. ¿Qué quiere decir esto? Que yo cuando entreno un modelo y le diga, oye, ¿está enfermo o no está enfermo? Internamente está calculando una confianza de su predicción. Del 0 al 1. Y dice, vale, pues este usuario, este paciente, le meto la ristra, hago una predicción y digo, vale, estoy un 0,8% seguro de que está enfermo. O un 0,2. O un 0,1, un 0,4, ¿vale? Entonces, la variable que te dice es discreta, es continua. Pero yo como usuario, lo que quiero es que sea continua, que sea discreta, es decir, que me diga si sí o si no. Entonces yo le digo, bueno, pues si es a partir de 0,5, tu predicción está enfermo. Y si es menos de 0,5, no está enfermo. Y ahí hay un trade-off, ¿vale? No voy a meterme en detalles porque esto es uno de los paradigmas de Machine Learning, que es el trade-off entre la recall y la precisión, ¿vale? Es decir, es el trade-off entre cuántos estoy dispuesto a fallar a cambio de acertar más. O qué poco puedo fallar para no liarla con mi predicción. Os pongo un ejemplo, ¿vale? Imaginaos que tengo un modelo, vamos a ir a lo técnico, pero creo que es importante que lo entendamos. Un modelo como este, ¿vale? Que me diga si un usuario está enfermo o no está enfermo. En este caso vamos a hablar de cosas más serias, no de enfermedades y más. Vamos a decir, ¿estos usuarios tienen cáncer o no tienen cáncer? ¿Vale? Y yo este modelo lo utilizo. Y mi modelo es un modelo de clasificación, es decir, me dice si tiene cáncer o no tiene cáncer, pero me lo dice con una confianza. Me dice, oye, 0,8% que tiene cáncer, o 0,4% que tiene cáncer, ¿vale?
Y yo tengo mis métricas, ¿vale? Yo veo cuántas veces acierta, cuántas veces no acierta, y hay como una curva, no vamos a entrar en ella, pero hay una curva, que es la Rockauk, que te dice, oye, si subes el threshold, ¿vale? Vas a empezar a decir más veces o menos veces que un usuario tiene cáncer. Tú como hospital o como científico de datos tienes que jugar con mucho cuidado con ese threshold, con ese umbral. ¿Por qué? Porque si subes mucho el umbral, ¿vale? El modelo va a decirte muy pocas veces que un usuario tiene cáncer y por lo tanto se te pueden escapar usuarios con cáncer. Si le bajas el umbral, todo lo contrario. El modelo va a decir que hay mucho cáncer, pero van a entrar muchos usuarios que no tenían cáncer y a lo mejor les tienes que someter a tratamientos o a estudios muy intrusivos y muy agresivos cuando en realidad no están enfermos. Entonces, ese es el equilibrio que hay que tener. De hecho, este es el motivo por el que la ciencia de datos en biosanitario es la más compleja de todas y la más difícil de acceder. Porque muchas veces las empresas exigen que el data scientist tenga conocimientos de biología y de medicina para tener esta sensibilidad. Y de hecho, este tipo de variables, las métricas que vamos a ver luego, son variables que se estudian en medicina. La accuracy, la sensitividad, la precision, el recall, porque son variables que se analizan en tests. Los tests, por ejemplo, el test del COVID, te da tiene una serie de factores de fallo, ¿vale? Imagínate, los falsos positivos, los falsos negativos, todo eso, que es muy de medicina, se aplica exactamente igual en el machine learning, ¿vale? Entonces, bueno, hay que encontrar el equilibrio. Respondiendo a tu pregunta, que me ha dado muchísimo, efectivamente, todo problema de clasificación puede ser de regresión, pero no va por ahí. Va más de, oye, si tengo 2, 3 clases que quiero identificar desde clasificación, si tengo un número discreto, continuo, que quiero predecir, lluvia, temperatura, dinero, ese tipo de cosas, es más de regresión. ¿Vale? Muy bien. ¿Más dudillas? Yo tengo una pregunta. Sí, Alejandro. La manera de entrenar a esa ML diferencia, es decir, por ejemplo, si tengo variables de clasificación o no, tengo que entrenarlo de una cierta manera y si lo tengo de otra manera, tengo que entrenarlo de otra manera. Eso es. Estos son modelos distintos. Ah, vale, son modelos directamente Sí. diferentes. Bueno, hay modelos que tienen las dos opciones, ¿vale? Hay como tú le dices el tipo de objetivo que tiene, pero son modelos muy, muy complejos y muy avanzados, pero en general hay, pues yo que sé, para clasificación está el SVM, el KNN, cosas así, y para regresión pues están los típicos, ¿no? ¿Vale? El linear regression y cosas así, pero en general son tipología de modelos distintos. Lo que pasa es que los modelos actuales son tan potentes, son todos árboles de decisión, los que se usan en la industria, que son los que vamos a usar hoy, que pueden hacer las dos cosas, ¿vale? Vale. Ok. Venga, pues seguimos. A los modelos no supervisados. Hemos visto los supervisados. Los no supervisados, desconozco completamente la etiqueta, ¿vale? Y realmente son muy útiles para encontrar información de forma masiva que yo no he sido capaz o que negocio no ha sido capaz de identificar o que llevaría mucho tiempo hacerlo, ¿vale? Os pongo un ejemplo, que además lo estoy haciendo ahora y por eso lo pongo. Imaginaos que tengo un canal, una tienda online, ¿vale? A la que me llegan muchísimos correos de clientes, ¿vale? Vamos a ampliar la IA generativa, ¿vale? Vamos a hacerlo con machine learning adicional. Me llegan un montón de correos de clientes y yo lo que quiero es clasificar la tipología de correos, ¿vale? Pero realmente me llegan, imaginaos, me llegan 10.000 correos al día. Tengo una base de datos de 10 millones de correos. No voy a poner a leérmelos todos uno por uno para saber de qué habla cada correo, ¿vale? Entonces lo que se hace en este caso es, oye, pues cojo estos correos, la información, lo trato de 1000 maneras, no vamos a entrar en detalles, y genero un modelo de clasificación. Ese modelo de clasificación genera una serie de clústeres, de segmentos, en los que caen los distintos tipos de correos. Y luego yo, pues cojo imaginaos, me generan 15 clústeres, ¿no? 15 segmentos. Pues yo hago zoom en cada uno de los clústeres y leo, pues, 10, 15, 20 correos de cada uno y digo, ah, coño, es que este correo, o este clúster, en este clúster entran los correos que hablan de ABCD. Y en este clúster entran los correos que hablan de ABCD. Por ejemplo, en este clúster son todo reclamaciones. Y en este clúster son todo, yo qué sé, recomendaciones de otros productos. O de no me ha llegado el producto. O de ticket regalo perdido. Lo que sea. ¿Vale?
Entonces eso sería el modelo de clasificación. Vamos a ver un ejemplo mucho más sencillo que esto, pero creo que cuando lo veáis visualmente lo vais a entender mucho mejor. ¿Vale? Aparte del EDA, cuando tienes muchísimas, bueno, cuando tienes X variables, ¿cómo sabes cuáles tienes que elegir y cuáles tienes que descartar? ¿O cómo sabéis el tratamiento? O sea, ¿hay alguna manera de acertar, entre comillas? Es una muy buena pregunta. Y luego depende, pero en general, el primero que te va a echar un cable en esto va a ser negocio, ¿vale? Porque negocio es normalmente el que te da el dato. Da igual la empresa, ¿vale? Tecnológica o no tecnológica. Bueno, normalmente tecnológica, tú eres negocio, ¿no? Pero imaginaos un retailer y estamos en la parte de, yo qué sé, operaciones, ¿vale? Que básicamente es toda la información de los camiones, de cómo llevan un sitio de uno al otro y tal. Bueno, pues el que me va a decir, oye, mira, las variables que realmente utilizamos nosotros para tomar decisiones y están bien informadas y complementadas y demás, son estas. Empieza por aquí, ¿vale? Eso es el punto de partida. Pero luego es tu ejercicio el que, antes de ponerte a hacer un EDA profundo, variable a variable, lo haces a nivel global. Y cuando lo haces a nivel global dices, concho, es que mira, tengo 50 variables, ¿no? Me dices tú, me han dado 50 variables. Pero es que estas 15 están siempre a nulos. O el 95% de veces están nulos. O son variables que son siempre idénticas. O sea, que rollo, no hay variabilidad en esas variables. Entonces, no tiene sentido meterlas porque no van a aportar información. Entonces, antes de ponerte a analizar variable por variable, tú lo ves de forma global, lo veremos, ¿vale? Hay una EDA en el notebook. Lo ves de forma global y dices, vale, pues tú sí, tú no, y luego a partir de ahí, las que digo que sí, analizo y digo, joder, es que esto me va a aportar muchísimo valor al modelo, esto no aporta información, no tiene mucho sentido meterlo, ¿vale? Vale, pero, por ejemplo, hay empresas donde a lo mejor el de negocio no tiene tanto conocimiento como puedas tener tú a nivel técnico y te pones a hacer el EDA y te han dicho, mira, estas variables son las que nos interesan y de repente has descubierto que hay dos que tienen una correlación con la variable independiente del 90%. Se lo transmites, les haces Por caso. supuesto. No, se lo transmites. Por supuesto. Sí, 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 claro. O sea, evidentemente el negocio tiene su opinión, pero tú eres el técnico, ¿vale? Y si encuentras algo que fehacientemente te dice algo, se lo dices, claro. De hecho, te lo van a agradecer. Muchas veces. Hay veces que son un poco más triquis, pero en general te lo agradecen, ¿vale? Ok. Venga. En general te lo agradecen, ¿vale? Ok. Venga.